Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Colaborador de La mente y sus cicatrices. Soy Acela Chazarra y hoy os hablaré sobre psicología criminal, concretamente de la realidad psicológica de los asesinos en serie. ¿Cómo es que algunas personas son capaces de cometer actos tan atroces una y otra vez? ¿Qué los motiva? ¿Qué sucede en sus mentes para que se despersonalice tanto a la víctima? Hoy intentaremos comprender qué es lo que lleva a estos individuos a romper con todas las normas sociales y morales. La psicología criminal es el estudio de los pensamientos, intenciones, acciones y reacciones de aquellos que cometen crímenes. En este campo, intentamos responder preguntas clave sobre lo que lleva a una persona a cometer delitos, qué factores psicológicos y sociales influyen en su comportamiento y cómo las investigaciones pueden predecir o prevenir crímenes futuros. Cuando pensamos en criminales, muchas veces se nos viene a la mente una imagen estereotipada de un villano. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. No todos los delincuentes son psicópatas y no todos los psicópatas son delincuentes. De hecho, gran parte del estudio en la psicología criminal implica diferenciar entre trastornos mentales y la criminalidad intencionada. Pero hoy vamos a centrarnos en un tipo de criminal que ha capturado la atención de la sociedad y los medios de comunicación: el asesino en serie. Este tipo de criminal ha llamado a nuestra atención desde siempre, pero ahora está en boca de todos gracias a los casos expuestos en diferentes plataformas, como el famoso Jeffrey Dahmer o el caso de los hermanos Menéndez. Los asesinos en serie son responsables de muchos homicidios, a menudo con periodos de enfriamiento entre cada crimen. Este enfriamiento es lo que los diferencia de los asesinos en masa o los criminales que matan en un momento de ira descontrolada. Para muchos de estos criminales, matar se convierte en una especie de ritual, una forma de satisfacer alguna necesidad interna como el poder o el control o incluso el placer. La falta de empatía es uno de los elementos clave que los distingue. Muchos de ellos no ven a sus víctimas como personas, sino como objetos, herramientas para alcanzar sus propios fines. Pero ¿cómo llega alguien a este punto? Aquí es donde entran en juego algunos conceptos fundamentales de la psicología. Cuando hablamos de asesinos en serie, es común pensar en términos como psicópata y sociópata. Aunque a menudo se utilizan indistintamente, existen diferencias importantes. Por un lado, un psicópata tiende a ser una persona calculadora, manipuladora y carente de empatía. Suele estar bien integrado socialmente. Incluso puede tener una carrera exitosa o una familia, pero detrás de esta fachada existe una profunda incapacidad para conectar emocionalmente con los demás. Al contrario de lo que vemos en las películas, muchos psicópatas no son locos en el sentido clásico de la palabra. Su capacidad para racionalizar su comportamiento es lo que los hace tan peligrosos. Por otro lado, un sociópata es alguien que, aunque comparte muchas características con los psicópatas, tiene menos control sobre sus emociones. Es más probable que un sociópata sea impulsivo, tenga dificultades para mantener una vida estable y que muestre comportamientos más erráticos. Sin embargo, tienen un punto en común: la falta de empatía y remordimiento. Si queremos prevenir la violencia, tenemos que aprender a identificar estas carencias en etapas tempranas y entender cómo influyen en la conducta, no solo de la falta de empatía, sino de la falta también de asertividad, habilidades sociales, etc. Uno de los debates más comunes en la psicología criminal es el eterno dilema de la naturaleza versus crianza. ¿Nacen los asesinos en serie con una predisposición genética o son moldeados por su entorno? Bueno, pues la realidad es que ambos factores juegan un papel importante. Algunos estudios han mostrado que ciertos asesinos en serie presentan anomalías en el cerebro, específicamente en áreas relacionadas con la empatía y la regulación emocional, como la amígdala o la corteza prefrontal. Estas irregularidades pueden predisponer a una persona a comportamientos violentos. Sin embargo, también es importante el entorno en el que crecen. Muchos asesinos en serie comparten historias de abuso, negligencia o traumas tempranos. Ted Bundy, uno de los asesinos más infames, creció creyendo que su madre era su hermana, lo que afectó a su sentido de identidad. Otro caso, Ed Kemper, fue abusado emocionalmente por su madre, lo que alimentó su odio hacia las mujeres y desencadenó sus crímenes. Esto no significa que todos los que sufren traumas o tienen anomalías cerebrales se conviertan en asesinos. Es la combinación de estos factores, junto con la personalidad del individuo y sus experiencias, lo que crea el perfil de un asesino en serie. Muchos asesinos en serie
hablan de cómo sus crímenes les dieron una sensación de poder. Este ciclo de poder y control es central en la psicología de muchos de estos criminales. El hecho de tener la vida de otra persona en sus manos les da una sensación de invulnerabilidad y de superioridad. Por ejemplo, Dennis Rader, también conocido como Beta K, que significa Being Tortured and Killed, confesó que el placer que sentía al matar provenía del control absoluto que tenía sobre sus víctimas. Para él, el asesinato no solo era un acto de violencia física, sino que era un ritual en el que podía ejercer un poder total sobre la vida y la muerte. Ahora vamos a profundizar un poco más en el pasado traumático de estas personas. Y es que uno de los factores más comunes y devastadores en el perfil psicológico de los asesinos en serie es su pasado traumático. Aunque no todos los que han experimentado traumas se convierten en criminales, muchos asesinos en serie comparten historias de abuso, negligencia o violencia de su infancia, lo que puede contribuir de manera significativa a la formación de su conducta homicida. El trauma infantil, ya sea físico, emocional o sexual, puede tener efectos profundos y duraderos en el desarrollo de una persona. Los niños, por ejemplo, que crecen en entornos abusivos, suelen experimentar sentimientos intensos de indefensión, abandono y rechazo. Esto puede llevar a que desarrollen una visión distorsionada del mundo y de las relaciones humanas. Para algunos, el trauma genera una necesidad constante de control, poder y venganza, que más adelante se traduce en actos de violencia. Algunos de los asesinos en serie más notorios han revelado infancias marcadas por traumas brutales. Como hemos mencionado anteriormente, Edmund Kemper, también conocido como el asesino de colegialas, sufrió abuso emocional por parte de su madre, quien lo menospreciaba y lo humillaba constantemente. Otro caso infame es el de Aileen Wuornos, quien fue abusada sexualmente desde temprana edad, vivió en la calle y sufrió innumerables episodios de maltrato. Su vida de abuso y traumas le llevó a desarrollar una visión distorsionada del mundo, viendo a los hombres como enemigos y finalmente cometiendo asesinatos en un intento de defenderse de su entorno. El trauma también puede contribuir a la despersonalización y a la deshumanización de las víctimas. Los individuos que han sufrido abuso a menudo experimentan un quiebre en su capacidad de confiar en los demás, y muchos llegan a ver a las personas como amenazas o instrumentos. Para algunos asesinos en serie, recrear escenarios violentos o abusivos puede ser una manera de revivir el control que no tuvieron durante su infancia. Sin embargo, es importante destacar que aunque el trauma juega un papel significativo, no es el único factor. Muchos niños sufren traumas y no se convierten en asesinos en serie. Como ya he comentado, es importante saber que lo que marca la diferencia en estos casos es la combinación de otros elementos, como la predisposición biológica, los rasgos de personalidad antisociales y un entorno que refuerza el aislamiento emocional. Entonces, recapitulando, el trauma temprano puede ser una cicatriz imborrable en la mente de un asesino en serie, moldeando su percepción del mundo y llevándolos a justificar su violencia. Es una parte fundamental del rompecabezas que debemos estudiar para entender mejor qué lleva a una persona a cruzar la línea hacia el asesinato. Al final, la mente de un asesino en serie es una combinación compleja de factores psicológicos, biológicos y sociales. Si bien podemos estudiar y aprender más sobre ellos, sigue siendo uno de los aspectos más oscuros y enigmáticos de la naturaleza humana. Gracias por acompañarnos a este viaje a la mente criminal. Espero que os haya gustado y resultado interesante este tema que a mí me apasiona y me reconforta poder compartir con vosotros. Un abrazo muy grande.